Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Documentos. Radio Nacional de España. La peste antonina. Primera pandemia global. En esta epidemia antonina, que posiblemente pudo ser viruela, la epidemia se transmitió vía respiratoria y la vía del contacto. Y el vehículo, el ser humano. Es una pandemia global, en tanto en cuanto Roma se podría considerar uno de los primeros estados globales de la antigüedad. Esta peste no es solo un hecho que aparece espontáneamente, sino que viene derivado de una consecuencia política, que es una expedición a Oriente, que supuestamente trae consigo la peste a Occidente, la peste a Roma. Galeno, que fue testigo presencial, dijo que la epidemia duró en torno a 15 años, con brotes sucesivos. Hay que imaginar el impacto tan tremendo que debió tener en la población, en unos 10 millones de personas muertas, 5 de los cuales 5 millones en ese primer brote inicial que debió ser fatídico totalmente. Muchas fuentes dibujan esto como un cambio de ciclo, un inicio hacia un estado de declive del Imperio Romano. El propio Tácito habla de la decadencia romana frente a la pureza germánica. No hay un fin de la prosperidad en el imperio, no hay un fin de sistema. Este elemento, que en otra sociedad podría haberla destruido, no lo hace, porque todavía vemos un auge importante a posteriori, después de este momento tan crítico de la pandemia. La llamada peste antonina se desata en el año 165 de nuestra era, el momento en que el Imperio Romano ha alcanzado su máxima extensión geográfica alrededor del Mediterráneo y su madurez política y administrativa. Llegamos con el siglo II a un momento que tradicionalmente la historiografía pues siempre ha llamado como el momento de esplendor, como la edad de oro romana. Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Si se pidiera a un hombre que eligiera el periodo de la historia mundial en el que el estado de la raza humana fue más feliz y próspero, sin duda alguna mencionaría el transcurrido desde la muerte de Domiciano en el 96 después de Cristo hasta el ascenso de Cómodo en el 180. Porque aparentemente todo funciona muy bien ya. Gonzalo Bravo Castañeda, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. El siglo I ha sido un siglo de adaptación a la nueva estructura política que es el imperio respecto de la república, pero en el siglo II las cosas se estabilizan porque se soluciona uno de los graves problemas que tenía el siglo I, que era la cuestión sucesoria. Es decir, se cambia el sistema sucesorio de dinastía de sangre, por el sistema de la adopción de supuestamente el mejor de los candidatos. Es una época de gran prosperidad en el imperio. Néstor Marqués, arqueólogo, historiador y divulgador cultural. Autor de Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario y Fake News de la antigua Roma. Se crean cientos de ciudades con decenas de miles de habitantes, incluso la propia Roma supera el 1.000.000 de personas que viven en ella. Y esto nos está generando un imperio hiperconectado a lo largo y ancho del Mediterráneo. Con Trajano, Adriano, se pudo tener la mayor extensión, que fueron en torno a unos 9 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, como el actual Estados Unidos. Agustín Muñoz Sanz, profesor titular de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura. Autor de la obra Marco Aurelio. Y dentro de esa extensa área geográfica
en el centro el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Se calcula que podía haber en el imperio entre 60 y 70 millones de habitantes, de los cuales 7 u 8 estaban en la península itálica, y unas 400 o 450 ciudades. El mundo había conocido anteriormente epidemias y enfermedades de las que se desconocía prácticamente todo. La malaria era una enfermedad endémica de Roma. Atenas había sido azotada en el siglo V a.C. por las fiebres tifoideas, descritas por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso. Las enfermedades, sin embargo, difícilmente sobrepasaban el ámbito local o regional. Hasta ese año 165 aproximadamente, que comienza la llamada peste antonina, sí que conocemos muchas epidemias. Tito Livio es uno de los autores que primero nos está describiendo algunas de esas epidemias. La más antigua que él recoge es del año 187 a.C. Por ejemplo, hay una en el año 65, en época del emperador Nerón, que nos cuentan tanto Suetonio como Tácito que hubo en prácticamente 2-3 meses más de 30.000 muertos en la propia ciudad de Roma, sin distinguir sexo, edad, clase social, porque al final los familiares permanecían junto a los enfermos y junto a sus muertos llorándolos, y por supuesto acababan contagiándose. La unidad política, administrativa, comercial, militar y el continuo tráfico entre los confines del imperio lo convierten en el ámbito ideal para la propagación de enfermedades que rebasan en poco tiempo el ámbito local. El Imperio Romano era, digamos, el estado más grande, más vasto, colosal que había visto la historia antigua y prácticamente toda la historia de Occidente, seguramente. Hasta que no hubo imperio, no hubo pandemias. Y no hubo porque no podía haberlas, porque el Mediterráneo se convierte en vehículo de comunicación, en vehículo de intercambio a partir del imperio, no en la república. Y el imperio entonces hizo que la comunicación entre este y oeste, entre norte y sur, fuera mucho más fluida. Es el momento perfecto, ¿no? Este siglo II, para que las enfermedades empiecen a viajar más que antes, porque hay un comercio internacional, vamos a decir. Se mueven más mercancías, se mueven más personas y, por supuesto, se mueven más virus, bacterias que eran propias de unas zonas en concreto y que las poblaciones de otros lugares del imperio no están acostumbradas a ellas y, por tanto, van a sucumbir a esas enfermedades. Por primera vez en la historia de la humanidad, una epidemia rompe sus límites locales tradicionales y se convierte en pandemia. Es la llamada peste antonina. Es una pandemia global, en tanto en cuanto Roma se podría considerar uno de los primeros estados globales de la antigüedad. César Sierra Martín, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Valencia, coeditor de Historia y Medicina de la Antigüedad. Visto desde este punto de vista, se diferencia de otras epidemias principalmente por el alcance. Hasta este 165 después de Cristo no podemos hablar de pandemia porque eran elementos muy comunes pero muy localizados. El cambio que se produce en ese siglo II en todo el Mediterráneo es el que finalmente nos hace ver que se ha producido una gran pandemia que se extiende a lo largo y ancho de todo el imperio. ...165 es el año 1 de la peste antonina. Hay amplio consenso entre los historiadores en que la enfermedad procedía de la parte oriental del imperio, de Mesopotamia, aunque otras versiones lo sitúan en Etiopía y Egipto como etapa intermedia. El origen está muy discutido porque lo que suele ocurrir con estas epidemias históricas es que se parte de los datos que dieron los historiadores coetáneos o inmediatamente posteriores al evento, y a partir de ahí beben la mayor parte de las fuentes historiográficas y, por supuesto, los investigadores del mundo académico-científico. Así, Luciano de Samosata dice que el origen estuvo en Etiopía. Eutropio
lo sitúa en Siria, que era una provincia romana, y en la historia augusta es donde hablan de Seleucia y del famoso arca de Apolo que inaugura la crónica y el relato de la epidemia. El problema no es cuál de las dos versiones es mejor o cuál de las dos versiones es más veraz. Es que la historia augusta contiene elementos que son anecdóticos y que desde el punto de vista histórico son muy discutibles y poco fiables. Lo que está claro es que fue importada. Es decir, no se produjo in situ en Italia, ni en Roma, ni siquiera en el Rin o en el Danubio, ¿no? Sino que vino de la parte oriental del imperio, fuera esta parte Egipto o fuera esta parte Siria. Lo que los investigadores piensan en estos momentos es que la pandemia pudo originarse en la zona de Arabia, porque tenemos algunos elementos que nos hablan de una pestilencia en el año 156 en esa zona y que después se pudo haber expandido a través del Mar Rojo, pasando hacia Egipto y subiendo de allí, por supuesto, hacia Asia y también hacia Europa. Eso es un poco la hipótesis de consenso que existe actualmente, pero como digo, es realmente complejo llegar a establecer algo como esto. El coemperador Lucio Vero había dirigido con sus legiones del Rin y el Danubio una agresiva campaña de 4 años para pacificar la frontera de Mesopotamia. Lo hizo pasando a sangre y fuego la ciudad de Seleucia, junto al Tigris. Los relatos míticos sitúan allí el origen de la pandemia. Dion Casio, Historia romana. La versión que circuló acerca de esta pestilencia es que nació en Babilonia, en el templo de Apolo, en donde un soldado hundió por casualidad una arqueta, de la cual escapó un vaho de pestilencia que invadió al pueblo de los partos, y de allí se extendió por el reino de los partos y el orbe. Emanó un gas corrupto y nocivo que es, digamos, el origen, la etiología de esta enfermedad. Obviamente esto se puede interpretar como un castigo de Apolo directo, ¿no? Y a partir de aquí este aire corrupto y esta enfermedad que llevaban ya los soldados, los legionarios de Lucio Vero, al volver hacia la parte occidental, pues lo fueron extendiendo por todos lados. En esta epidemia antonina, que posiblemente pudo ser viruela, la epidemia se transmitió vía respiratoria y la vía del contacto. Y el vehículo, el ser humano. Hay que pensar que el factor humano importante es los ejércitos romanos, podrían ser las legiones 80 o 100.000 personas que regresaron con el coemperador Lucio Vero, y eso da unas condiciones epidemiológicas ideales para el contagio de las enfermedades infecciosas, en este caso la viruela. Hay un consenso bastante excepcional al respecto. En el año 73 salió un artículo interesante de Robert Lippmann en el que se argumentaba que la enfermedad podía haber sido viruela, y se hacía siguiendo el diagnóstico de Galeno, diagnóstico que podemos ver sobre el método terapéutico y que nos da una serie de pistas que sí, puede ser que apunten hacia ahí. Por ejemplo, las úlceras cutáneas, los exantemas por todo el cuerpo. Exantemas de color negro violáceo, que después de un par de días se secan y desprenden del cuerpo. Pústulas ulcerosas en todo el cuerpo. Diarrea, fiebre y sensación de calentura interna. Galeno, sobre el método terapéutico. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones, pérdida de la voz y tos con sangre debido a las llagas internas. Entre el 9º día y el 12º de los exantemas, la enfermedad se manifiesta con mayor virulencia y cuando se produce la mayor tasa de mortalidad. La epidemia comienza a causar estragos en las legiones y en las ciudades romanas que no dan abasto para deshacerse de tal número de cadáveres. La crisis se manifiesta en las decisiones legislativas apresuradas que debe adoptar el imperio. Los más perjudicados fueron en realidad los soldados. Gonzalo Bravo Castañeda,
catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Se diezmó el ejército, es decir, que perdió muchísima fuerza, hubo que contratar a mercenarios e incluso a bárbaros para asentarlos en territorio romano y ser utilizados como tropas auxiliares para reforzar ese vacío que había quedado como consecuencia de la peste. Como la peste todavía hacía estragos, Marco Aurelio restituyó celosamente el culto de los dioses e instruyó a los esclavos para la milicia como se había hecho en tiempo de la guerra púnica, a los que se llamó voluntarios. Vida de Marco Aurelio, historia de los emperadores. También armó a los gladiadores, los complacientes, y enroló en la milicia como soldados a bandoleros de Dalmacia y los dardanelos. La peste se ha declarado en el imperio. En torno al año 166, Lucio Vero parte de Roma con el otro emperador, Marco Aurelio, a una nueva campaña. Esta vez contra los marcomanos germánicos, que se prolongará hasta el año 180. Las legiones romanas estacionadas en el norte de la península itálica, en Aquilea, asisten impotentes a un nuevo y virulento rebrote de la epidemia que se llevará la vida de uno de los dos emperadores, Lucio Vero. Las tropas se establecen junto con los dos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero, en Aquileia. Néstor Marqués, arqueólogo, historiador y divulgador cultural. En ese nuevo brote que se produce en esa zona, en el año 169, incluso muere el emperador Lucio Vero. Se nos dice que muere de una apoplejía, pero seguramente producida por esta viruela. Muere en la ciudad de Altinum. Para los romanos era algo terrible, porque significaba que ni siquiera los gobernantes, que debían ser las personas más rectas moralmente de todo el imperio, se estaban librando de la ira de los dioses, y eso debía ser algo terrorífico. Fue tan grande el terror que suscitó la guerra contra los marcomanos que Marco Aurelio mandó llamar sacerdotes de todas las partes, practicó ritos extranjeros y purificó Roma con todo tipo de sacrificios. Vida de Marco Aurelio, historia de los emperadores. Sin embargo, surgió una epidemia tan grande que los cadáveres había que transportarlos en todo tipo de vehículos y carruajes. Los antoninos promulgaron entonces leyes estrictas respecto de la inhumación y las sepulturas, pues prohibieron que nadie las construyera a su gusto. La epidemia acabó con muchos miles de personas, muchas de ellas de entre los ciudadanos principales. Y fue tanta su bondad que ordenó sepultar los cadáveres de los más pobres, incluso a expensas del fisco. Lucio Vero, dicen algunos autores, que pudo morir envenenado, otros lo achacan a enfermedad y accidente. Agustín Muñoz Sanz, profesor titular de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura. El dato más solvente y que parece que tiene mayor fuerza es que pudo morir de una apoplejía, en términos clásicos, lo que hoy llamaríamos un ictus, pero por los datos que hay parece que viniendo en una cuadriga o en un carro para juntarse con Marco Aurelio o junto con Marco Aurelio, falleció posiblemente por una patología vascular, posiblemente. Hay noticias de epidemia en Roma, incluso hasta 25 años después del primer brote del año 165, lo cual no significa que fuera necesariamente la misma enfermedad. Si ya hay debate, digamos, para individuar la enfermedad de la peste antonina, del 165, más aún para las posteriores, especialmente la del 180. César Sierra Martín, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Según las fuentes que tenemos, la mortandad en ambas era elevadísima. Por ejemplo, en la del 180 se habla de mortalidades en Roma, la ciudad de Roma, de 2.000 personas diarias, y eso para los estándares de la época, con mucha menos población, naturalmente, era algo nunca visto. Galeno, que fue testigo presencial, dijo que la epidemia duró en torno a 15 años, con brotes sucesivos, pero realmente de la antonina no se sabe cuánto tiempo. Hay algún autor que la pone 20-25 años, y la mayor parte de los autores 5 años, entre el 64-65, en el 164 aparece en Seleucia, hasta el 70 o 71. Luego, lo que llaman el rebrote o segundo brote del año 189, 90, 91, en mi opinión, debió de ser
una epidemia diferente. Y lo que pasa que según las fuentes, este segundo rebrote parece que afectaba también al ganado. Y esa situación es algo que desconcierta un poco a la hora de identificar el segundo brote de epidemia con el primero. Yo opino que puede ser tranquilamente dos enfermedades distintas. La peste antonina se ha asociado siempre al nombre de Galeno hasta el punto de conocerse también como peste de Galeno, quien estuvo en contacto directo con la enfermedad. Pues Galeno es el médico más famoso e importante de todo el mundo antiguo. Galeno de Pérgamo era un médico de gladiadores, nacido en el año 129, y es un médico que llega a coger una fama bastante importante, que estudia grandes propiedades de las especias, estudia huesos humanos incluso, por ejemplo, en Alejandría, y que con esta fama decide probar suerte y en el año 162 llega a Roma justo al inicio del gobierno del emperador Marco Aurelio y Lucio Vero, y allí pues también desarrolla una buena fama porque trae todo su conocimiento a una ciudad en la que en ese momento no lo había. Allí en Roma, Galeno destacó muchísimo en las demostraciones anatómicas y en polemizar con el resto de médicos de la ciudad, y se ganó un nombre rápidamente. Galeno en realidad, en lo personal, parece que era muy polémico, pedante y que generó envidias y que probablemente estaba intelectualmente y en formación profesional por encima de la media. En realidad, él a lo que se dedicaba es a cuidar a los gladiadores, médico o más cirujano o traumatólogo e incluso fisioterapeutas. Lo que sucede es que su fama creció mucho. Debido a esta fama y a su prestigio como médico, pues fue médico de cámara del hijo de Marco Aurelio, de Cómodo, y del propio Marco Aurelio. Pero digamos que fue una carrera de un éxito sin parangón en la historia de la medicina. Galeno, como los médicos de la antigüedad, desconocía los conceptos de patógeno y de contagio. Como sus coetáneos, prescribía remedios genéricos como la ingesta de vinagre y mostaza o de tierra de Armenia, beber leche de la ciudad de Estavia o la orina de un niño. Galeno simplemente lo que hace es describir casos, es lo que hace es describir pacientes de esa epidemia, pero él no tiene una conciencia de que eso sea una enfermedad diferenciada y distinta de las pestilencias que hay siempre. Y por eso Galeno no tiene una obra que nos hable de la pandemia, tiene casos aislados en los que rebuscando podemos encontrar datos. El gran problema es que, siendo un hombre observador y que tiene una bibliografía impresionante de 20 o 21 volúmenes, sin embargo, no le dedica un libro en concreto a un problema tan importante como fue esta epidemia, que costó millones de muertos y muchísimo dinero al Imperio Romano. Y hace una descripción parca, escasa, rácana, más literaria que clínica. Pero de lo que hay de clínica son síntomas muy fiables y que, si se ven con cierta objetividad, encaja muy bien en una viruela mayor, aunque no sea la única etiología que puede explicarlo. En verdad, Galeno, el pobre, poco podía hacer delante de la enfermedad. La cuestión es que los diagnósticos que ha dado Galeno son de los pocos, o el único, que tenemos de un médico sobre esta enfermedad, y la descripción de los síntomas pues, se ha establecido como canónica para intentar identificarla, ¿no? Si era viruela o no era viruela. Pero la realidad es que Galeno, si tú, digamos, no tienes los instrumentos para identificar el patógeno, el mecanismo de infección, etcétera, pues poco podía hacer. Las terapias de Galeno tenían muchas veces que ver con el consejo de los dioses, con elementos mágicos y médicos que se mezclan, que era algo normal en la época, y a pesar de que efectivamente describe bastante bien esos síntomas, Galeno tiene una visión bloqueada por lo que se conocía como la teoría de los humores, que venía desde el médico griego Hipócrates y que estuvo vigente durante muchísimos siglos. Se pensaba que el cuerpo era una mezcla de 4 humores y que era su desequilibrio el que producía las enfermedades. Y él consideraba que esta enfermedad, esta plaga recurrente, no la diferenciaba, por supuesto, de otras que pudo haber anteriormente, se debía a un exceso de uno de los humores, en concreto de la bilis negra.
Si Hipócrates era la inspiración médica de Galeno, otro griego, Tucídides, era su inspiración literaria. Tucídides había descrito la epidemia de Atenas de 6 siglos atrás en su Historia de las guerras del Peloponeso. La patografía, es decir, la descripción de la enfermedad que hace Tucídides en la epidemia de Atenas, fue a partir de entonces canónica para el resto de, médicos y no médicos que describían los efectos de una enfermedad en una persona. Tucídides, que a diferencia de Galeno padeció la enfermedad, la epidemia de Atenas, que seguramente fuera fiebre tifoidea, comienza describiendo los efectos desde la cabeza, desde la extremidad superior, va bajando y va hacia el tórax y luego hacia las extremidades, ¿no? Y va explicando todos los síntomas de fiebre, también de úlceras, la sensación de necesitar muchísima agua. En cambio, la descripción que hace Galeno de esta enfermedad es una historia clínica. Galeno era médico y Tucídides no. Mientras se desarrolla la pandemia en Roma y los emperadores luchan en el norte contra los marcomanos, Galeno regresa a Pérgamo, su ciudad natal. Si desconoces cuál es el mecanismo por el cual la enfermedad entra en tu cuerpo, cualquier cosa que hagan los médicos no surtía ningún tipo de efecto. Y cundía el pánico, y de qué manera. Por lo tanto, lo más normal en la ciudad de Roma y en otras ciudades era el que podía escapar de la ciudad e irse al campo. La idea es alejarse. Otra respuesta es la huida del lugar que contagia y refugiarse en el campo. Es decir, los antiguos, o mejor dicho, los romanos, tenían respuestas, pero esas respuestas quizá no eran suficientes para atajar una pandemia de estas características que posiblemente originó miles de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si Galeno en realidad huía de la enfermedad. El caso es que le valió de muy poco porque Marco Aurelio acabó llamándolo a Aquilea, donde había instalado su cuartel general. Viajaba hacia el este, hacia Pérgamo, hacia Turquía, hacia su tierra, pero cuando iba de viaje, por la razón que fuera, lo llamaron los coemperadores y tuvo que volver, y luego ya estuvo en Aquilea, en el frente de batalla, en primera línea, apoyando a Marco Aurelio y luego indicándole que regresara a Roma, y estuvo metido hasta el cuello en la peste antonina. De hecho, la peste se llama más en los libros de historia la peste de Galeno que la peste de Marco Aurelio o antonina. La enfermedad se ha instalado en el Imperio Romano. Todos los días hay muertes, pero no se dictan medidas profilácticas para contener la epidemia. Por puro desconocimiento, no hay una acción efectiva real contra la enfermedad. En aquel momento que no se sabe, faltan 18, 19 siglos para que se descubra los microbios, no se sabe por qué ocurren estas enfermedades y son castigos del cielo o de los dioses por la alineación de los planetas. Entonces supongo que la actitud individual y colectiva de la sociedad sería de desconcierto, de no saber por dónde tirar y de no explicarse por qué pasaba un suceso de tan demoledoras consecuencias. Hay que tener en cuenta y hay que saber distinguir lo que los romanos pensaban sobre las enfermedades. Pensaban que eran castigos divinos por algunas impiedades, ¿no? Por la rotura de lo que conocían como la Pax Deorum, que es el bienestar y la paz entre los dioses y los hombres. Las condiciones ambientales de las ciudades romanas tampoco ayudaban a mejorar la salubridad general. Los romanos en esa época, en el siglo II, contaban con medidas sanitarias. Ya tenían un sistema de alcantarillado en muchas ciudades, pero la salubridad era bastante mala. Había desperdicios lanzados a las calles antes de ir a las cloacas, las enfermedades podían afectar a todos por igual, y es verdad que este elemento mágico de atribuir las pandemias a la ira de los dioses hace que los romanos no tengan en la mente tomar nuevas medidas sanitarias. Paulo Orosio, sacerdote, historiador y teólogo cristiano del siglo IV. Historia contra los paganos.
hubo en Roma una peste tan cruel y una hambruna tan severa que sus habitantes recurrieron a los libros de magia llamados libros de Sabila y buscaron la protección de las estatuas con forma de serpiente a las que rendían culto, así como de una estatua llamada Scalabillú, como si con ello quisiesen conjurar la peste o impedir su rebrote, o como si ignoraran que la peste los había golpeado una y otra vez sin haber abandonado nunca esas tierras. Los romanos eran una sociedad muy temerosa de los dioses, eran unas personas muy supersticiosas y por tanto lo primero que hacen los romanos ante un hecho de estas características es pensar en qué ha podido suceder para que los dioses estén en contra suya y les hayan enviado esta pestilencia. De hecho, lo primero que se hace seguramente de forma oficial por parte del emperador Marco Aurelio fue un lectisternium, es decir, un banquete en el que se colocan a una mesa sentadas a las estatuas de los dioses y se les coloca comida para tratar de hacer una expiación de culpa y para intentar devolver un poco las cosas a la calma. Los antiguos tenían una creencia ciega en los dioses, porque las divinidades para ellos eran seres protectores. Esa era la primera respuesta, hacer votos a Asclepio para que le librara de la enfermedad o le curara de la enfermedad. Si eso no surtía efecto, pues los ciudadanos optaban por medidas más visibles, podríamos decir. Por ejemplo, y esto se sabe a propósito de algunos restos que han quedado en las viviendas de Pompeya y de algunos otros lugares también de Oriente, ponían en los dinteles de las casas el nombre del dios. Existen prácticas en la época como clavar en las puertas, en los dinteles, inscripciones con fórmulas mágicas. También, por ejemplo, colgantes apotropaicos de la buena suerte que intentaban un poco ahuyentarla a la enfermedad. De hecho, uno de estos colgantes que se encontró en Londinium, en Londres, en el año 2014, nos habla de un argumento que daba el propio dios Apolo, una ayuda, un consejo, que era el de no besar a la gente. Por ejemplo, lavarse las manos. Esto no era algo que ellos conocían, ni siquiera los médicos como Galeno lo conocían en ese momento. Para las culturas antiguas, la muerte formaba parte esencial de la cotidianidad. Había una aceptación resignada ante la fatalidad de la muerte. Es verdad que las fuentes no nos indican que existiera un gran caos social o ni siquiera un miedo inherente a la enfermedad, porque esa integridad social está basada en un concepto mágico, en un concepto divino. Es decir, la población no está pensando en contagios, no piensa en virus y bacterias, ni siquiera Galeno lo hacía. Piensan en esas causas sobrenaturales que se pueden mejorar con los sacrificios correctos. La elevadísima tasa de mortalidad es cuanto más, digamos, en las fuentes destacable, en tanto en cuanto son culturas que están muy acostumbradas a la muerte. En aquella época, naturalmente, el grueso de la población tenía una esperanza de vida bastante reducida. Ver morir tantísimo era algo, desde el punto de vista psicológico colectivo, fortísimo. Y eso sí que queda, digamos, reflejado en las fuentes. Estas pérdidas humanas luego lastran, obviamente, a estas sociedades a nivel económico y a nivel demográfico, pero también y especialmente a nivel psicológico. Por eso quedan tan, digamos, vivas en las fuentes primarias que tenemos. El siglo II marca también una expansión sin precedentes del cristianismo que tan importante papel jugaría en los siglos venideros del Imperio Romano. Suele citarse esta pandemia y el periodo de Marco Aurelio como un hito en el desarrollo del cristianismo. Tal vez una consecuencia de la pandemia sí fue el auge cada vez mayor de las religiones de salvación para la otra vida, religiones como el mitraísmo, como el cristianismo. Algo totalmente diferente ocurría en la religión tradicional romana, que era una religión interesada en la que el fiel pedía y entregaba una ofrenda y entonces el dios concedía.
La historia escrita a posteriori por los padres de la Iglesia apunta a un incremento de las persecuciones contra los cristianos para calmar la ira de los dioses o convertirlos en chivos expiatorios. El dato está muy cuestionado hoy en día. Esto nos viene principalmente de autores posteriores, de apologetas del cristianismo, como por ejemplo puede ser Orosio y algún otro, San Jerónimo, que dicen que esto fue un castigo de Dios a los romanos por sus conductas impías, naturalmente, y por perseguirles, ¿no? Y que ellos se cebaron con la población cristiana. Quinto Septimio Florente Tertuliano, teólogo cristiano, sobre la reacción de Roma ante la pandemia. Si el Tíber desborda sus márgenes, si el Nilo no llega a los sembrados, si el cielo está inmóvil, si la tierra tiembla, si el hambre y la peste llegan, entonces gritáis: ¡Cristianos al león! En el caso de los cristianos sí que tenemos varias fuentes de la época. Por ejemplo, Orosio nos dice que esta peste ha sido un castigo divino porque los romanos perseguían a los cristianos. Otro autor cristiano, que es Tertuliano, nos dice que es la plaga la que provoca que la población se vuelva en contra de los cristianos porque estos no sacrificaban a los dioses, no hacían ofrendas a los dioses, provocando la ira de los dioses. Es decir, tenemos ante nosotros una descripción a posteriori que hacían los propios cristianos, tratando también, por qué no decirlo, de victimizarse. Actualmente podemos decir que ese mito de las persecuciones en esta época y por parte de este emperador prácticamente lo podemos descartar. Marco Aurelio pasa por ser un perseguidor de cristianos, y es cierto que en algunos textos eclesiásticos aparece como el responsable de los mártires de Lyon, como por ejemplo el incendio de Nerón, que se acusa primero a los judíos y después a los cristianos. Yo no creo que ni los judíos ni los cristianos, por ser perseguidos, que lo fueron por Marco Aurelio, se utilizaran como chivos expiatorios de la peste. Marco Aurelio probablemente no fue muy duro con los cristianos. Incluso hay algún autor que lo acusa de que pudo ser filocristiano, y entrando a analizar su pensamiento, el que deja las meditaciones tiene rasgos que coinciden mucho con los planteamientos del cristianismo puro. Por tanto, no hay grandes hechos relevantes que diga que Marco Aurelio fue duro, o el mando de entonces fue duro contra los cristianos. Ni siquiera la sociedad lo utilizó como chivo expiatorio. El teólogo e historiador cristiano Paulo Orosio recogió en sus historias contra los paganos el filocristianismo de Marco Aurelio durante la campaña contra los marcomanos, cuando sus huestes, acechadas por la sed y la superioridad del enemigo, invocaron a Cristo y obtuvieron victoria. Algunos soldados, con súbita manifestación de fe, elevaron públicamente preces invocando el nombre de Cristo. Llovió en tanta abundancia que los romanos se restablecieron sin sufrir daños. Los bárbaros, aterrorizados por el continuo caer de los rayos que les fueron fulminando, se dieron a la fuga. Los romanos los atacaron hasta aniquilarlos y alcanzaron gloriosísima victoria. Con bisoñas y reducidas tropas, pero con la poderosa ayuda de Cristo, casi igualaron las hazañas de sus antepasados. Según dicen muchos autores, existe una carta de Marco Antonio donde manifiesta que, debido a la invocación del nombre de Cristo por los soldados cristianos, la sed fue aplacada y obtenida la victoria. Lucio Vero, coemperador con Marco Aurelio, murió en el año 169, quizá no a causa directa de la pandemia, pero sí en ese periodo. Marco Antonio le sobrevivirá hasta el 180.
2 emperadores fallecidos en el tiempo de la peste antonina, cuyo apellido llevaban ambos. Es verdad que no tenemos ningún dato que nos habla estrictamente de que Marco Aurelio muriera de viruela, pero es cierto que hay unas últimas palabras que recoge la historia augusta de este emperador estoico resignado ante la muerte que dicen: ¿por qué me lloráis y no pensáis más en la peste y en la muerte ante la que todos caeremos? Entonces, esto ha dado que pensar a algunos investigadores, aunque realmente no podemos saberlo con seguridad. Murió de un cuadro febril de una semana de evolución, fiebre y no más. Agustín Muñoz Sanz, profesor titular de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura. Lo que sucede es que se añade un factor que desde el punto de vista médico es muy interesante o clínico, y es que Marco Aurelio, que era un estoico puro, llevaba el estoicismo al extremo, y tan al extremo que el estoicismo aceptaba con resignación una forma de dejarse morir, que no podemos decir exactamente suicidio, pero sí no hacer nada por aquello que no puedes controlar, y Marco Aurelio en los últimos días ya no comió nada y no bebió nada. A él, sin embargo, se lo llevó por delante. Si la peste antonina se convirtió en una pandemia, no quiere decir que afectara a todos los territorios por igual. No hay datos de que la epidemia afectara intensamente a Hispania, como había sucedido en las partes centrales y orientales del imperio. ¿Que es posible que haya llegado? Pues indudable que la posibilidad existía y era evidente. César Sierra Martín, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Esto nos acerca a la idea de que no en todas las partes del imperio tocó con la misma potencia esta enfermedad, y ello, claro, eso se tiene que tener muy en cuenta a la hora de entender este gran estado de una forma un poco asimétrica, ¿no? En una parte oriental donde hay muchísimas ciudades, muchísima más concentración de población, es más normal que la enfermedad afectara a mucha más gente e incidiera de una forma mucho más potente. Por ejemplo, en Roma, en Italia, esto llegó de una manera fortísima, fortísima, eso no hay duda. En cambio, en la parte occidental es posible que esta enfermedad no afectara de la misma forma. Las pérdidas exactas de la peste antonina no se conocerán nunca porque no existían aún registros de población. Tampoco hay datos de las migraciones internas que produjo, ni del despoblamiento de ciudades y aldeas, ni su impacto en las cosechas. En la reconstrucción de los hechos, los historiadores se apoyan en los testimonios de la época, no siempre fiables, no siempre precisos. En ese momento en el Imperio Romano tenemos una población de unos 75 millones de personas, más o menos. Néstor Marqués, autor de Un año en la antigua Roma y Fake News de la antigua Roma. Y las fuentes nos cuentan, por ejemplo, que en ese rebrote posterior, en la década de los 80 de ese siglo II, tenemos en Roma 2.000 muertes al día. Y sabemos que en total, en la ciudad eterna, murieron seguramente entre 150.000 y 200.000 personas, con más de 300.000 contagiados. Por supuesto, todo esto en una ciudad de algo más de 1 millón de habitantes. El consenso está más o menos en pensar que hubo en total entre 7 y 10 millones de muertos en estos 20 años que duró la pandemia. Hay que imaginar el impacto tan tremendo que debió tener en la población, en unos 10 millones de personas muertas, 5 de los cuales 5 millones en ese primer brote inicial que debió ser fatídico totalmente. Se transmitió sobre todo a la ciudad de Roma, donde según la historia augusta los cadáveres se contaban por miles. Bueno, podemos quizá pensar que es una exageración, pero conociendo, digamos, las consecuencias de una pandemia de este tipo, pues podemos pensar que eso es realmente cierto, que ese dato sí es cierto. Son estimaciones porque los autores de los que disponemos pues suelen hacer, digamos, números así increíbles. No todas las zonas del imperio recibieron el mismo embate de esta enfermedad, pero hay zonas como Egipto que se calcula que puede que incluso un 40% de la población, digamos, desapareciera. Es ciertamente notable que al menos un tercio es posible que se llevara en muchas zonas, digamos, de media. Obviamente todos los cálculos que se han hecho a partir de los autores y las fuentes que disponemos son meramente especulativos.
Epidemias sucesivas jalonarían la historia del Imperio Romano de Occidente y la decadencia del Oriental. La peste antonina o viruela del año 165 y las posteriores, aún más letales. La de Cipriano del 249, no identificada, y la de Justiniano del 541, primera pandemia de peste bubónica. La historiografía señala que la sucesión de epidemias acompaña y acentúa los signos del agotamiento del Imperio Romano y de su imparable decadencia. Decir que la caída de Roma empezó ahí es un clásico, pero sería simplificar mucho. Muchas fuentes dibujan esto como un cambio de ciclo. Es decir, la enfermedad diezmó la población físicamente, esto influyó naturalmente en la economía, esto influyó a nivel también psicológico, como no puede ser de otra manera, y se dice que esto podría ser un cambio, un inicio hacia un estado de declive del Imperio Romano. La epidemia en sí hace un daño sanitario en la salud personal y colectiva, pero ahora vienen las secuelas del terremoto, y las secuelas son de todo tipo, por ejemplo las económicas, y eso entonces como ahora es una catástrofe, pero luego vienen más problemas, la discriminación, la huida, la fuga de la gente, el desconcierto, la cosmología de las personas se descompone, ni se entiende por qué ocurre esto, por qué una familia desaparece en cuestión de 4 días. Por tanto, hay que pensar, viendo cómo reaccionamos ahora ante los problemas con el enorme caudal de información y de comunicación que tenemos, que tuvo que ser un mazazo moral tremendo, desconsolador y difícilmente remontable. Ya durante el Imperio Romano, los clásicos se lamentaban abiertamente de la supuesta decadencia justo en el momento de mayor esplendor. El propio Tácito habla de la decadencia romana frente a la pureza germánica. Gonzalo Bravo Castañeda, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Este es el famoso mito del buen salvaje que Tácito transmite a la población romana de su época, finales del siglo I y comienzos del siglo II. Algunos autores, ¿no? Temistio, Salviano de Marsella, del siglo IV y del siglo V, respectivamente, se hacen esta pregunta: ¿dónde están los romanos de antes que han desaparecido? ¿Dónde está nuestra felicidad, nuestra autonomía, que ahora ya no tenemos? Ahora el ejército está poblado de bárbaros y dejamos en manos de bárbaros que nos resuelvan los problemas que ellos mismos causaron. Pero no sería hasta finales del siglo XVIII cuando el historiador Edward Gibbon acuñaría el término en una obra canónica: Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. La caída de Roma fue el efecto natural e inevitable de una grandeza desmesurada. La prosperidad maduró el proceso de putrefacción. Las causas de la destrucción se multiplicaron con el alcance de las conquistas. Y en cuanto el tiempo o los accidentes hubieron eliminado los apoyos artificiales, el estupendo entramado cedió bajo su propio peso. Hubo un autor inglés, es Edward Gibbon, que ya en 1776 propuso 2 causas de la decadencia de Roma. La primera para él era el cristianismo, que precisamente lo arranca de esta época, de finales del siglo II. Y la segunda, las invasiones germánicas. ¿Eso tiene que ver con la peste? No, pero tiene que ver con la economía, tiene que ver con la estabilidad política, tiene que ver con una transformación estructural que había caracterizado al Imperio Romano en los siglos anteriores. La decadencia correspondería a un amplísimo ciclo de varios siglos, lo cual impide ver el detalle concreto de los acontecimientos históricos que siguieron a esta pandemia del siglo II. Es verdad que muchos autores tradicionalmente, siguiendo las tesis de Edward Gibbon, hablan de la decadencia, el inicio de la decadencia del Imperio Romano después del emperador Marco Aurelio. Sí hay un momento de crisis, los precios del trigo suben, hay una crisis económica, pero hay un elemento fundamental que es la resiliencia. Es una palabra que describe perfectamente este momento. No hay
un fin de la prosperidad en el imperio, no hay un fin de sistema. Esa alta mortalidad se contrapone con una alta natalidad y este elemento que en otra sociedad podría haberla destruido, no lo hace porque todavía vemos un auge importante a posteriori, después de este momento tan crítico de la pandemia. En tiempos recientes, nuevas tesis aspiran a explicar el desgaste y desaparición del más imponente y fecundo imperio de la antigüedad. El historiador norteamericano Kyle Harper sostiene que no solo las epidemias sucesivas, sino también el cambio climático a partir del 150 de nuestra era explican la corrosión del imperio sin despreciar otros elementos más políticos, militares y económicos. El final del llamado óptimo climático romano, la bonanza sobre la que se desarrolló la opulencia de la República y el Imperio romano, explicaría el cambio de ciclo cuyos efectos perniciosos acentuaría la pequeña edad de hielo a partir del siglo V. Hubo eventos meteorológicos de una importancia enorme, como la posible caída de un asteroide o meteorito en el siglo VI, pero antes hubo cambios climáticos con hambrunas brutales relacionados con fenómenos con el evento que hoy conocemos bien, que son el fenómeno del Niño y la Niña. El Nilo llegó a secarse y Egipto era el granero más importante de cereal de Roma. Por tanto, hay muchos factores que intervienen y no solo las infecciones, que sin duda tuvieron un papel predominante. Es cierto que se pueden detectar diferentes procesos de cambio climático en el sentido de sequías que afectan a la producción agrícola y que todo ello pudo afectar a crisis de carestía, etcétera. Cierto, pero que también es cierto que el sistema, el proyecto imperial romano, entraba ya en una cierta, diríamos hoy, desafección y un cierto desgaste, con un ejército excesivamente protagonista de la realidad política. Y obviamente también hay otra serie de factores, la asimetría del imperio, cultural, religioso, el impacto de la llegada del cristianismo. Hay toda una gran cantidad de factores a tener en cuenta en este progresivo declive que empieza a partir del siglo III después de Cristo, que claro, reducirlo a un par de ellos, claro, esto es excesivamente reduccionista. No se puede simplificar a la hora de achacar a un solo factor. Esta epidemia fue un gran mazazo, pero se superó hasta que llegó otro gran mazazo. Es interesante la hipótesis de Harper que nos habla de esa decadencia a causa del cambio climático. Yo creo que hay muchos más factores que intervienen en este complejísimo proceso que es la decadencia de Roma. Podemos hablar de los bárbaros que quieren tomar parte de ese estilo de vida romano y bajan desde el norte de Europa hacia el Mediterráneo, no para destruirlo, sino para intentar integrarse. Tenemos que tener en cuenta también la disgregación del comercio, que también por otra parte hace que se frenen las pandemias en el Mediterráneo. Y es cierto que, bueno, pues esa crisis también climática, unida por supuesto a la reducción de la población, nos puede hablar sobre la decadencia y la caída final de la parte occidental del Imperio Romano. La peste antonina. Primera pandemia global. Un programa de Luis Miguel Úbeda. Realización: Maika Aguilera. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Luis Martín, Ricardo Peralta y Juan Suárez. Dirección de la serie: Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.